escuchando el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com. Como decía el filósofo alemán Karl Heffer, existe un fenómeno que se basa en modelos de interpretación de la realidad muy simplificados o intentos de volver, de regresar a un estadio anterior de nuestra cultura, de nuestra historia, en el que la realidad supuestamente era más sencilla de comprender y estaba dividida entre buenos y malos, o sea, una visión muy maniqueísta del mundo. En consecuencia, esta interpretación de la realidad suele tener dos caras, una incomprensible, terrorífica, y otra más explicativa, más simplificadora, más tranquilizante. A esto es a lo que denominamos leyenda urbana. Una leyenda urbana, o una leyenda contemporánea, o una leyenda moderna, es un tipo de relato que circula como verdadero, especialmente aquellos que le han sucedido al amigo de un amigo, que esto es muy típico de las leyendas urbanas, el amigo de un amigo, o un conocido, o un vecino, o algo parecido, ¿no? O un miembro de la familia. Pero estos relatos tienen, aparte de esa connotación que son contados por cuando te los cuentan, siempre a un amigo le pasó esto, a un vecino le ocurrió aquello, o un vecino me contó que un amigo, que todavía es más interesante. A menudo estos relatos tienen elementos horripilantes o humorísticos, aunque no exclusivamente, pero muy a menudo sí. Estas leyendas pueden ser entretenidas, pero se refieren o se suelen referir a peligros misteriosos o a eventos preocupantes como desapariciones, objetos extraños, y también pueden ser una confirmación de los estándares morales, bueno, suelen serlo, ¿no? Una confirmación de los estándares morales o un reflejo de prejuicios o una forma de dar sentido a las ansiedades de la sociedad donde se gestan, al fin y al cabo, y donde se transmiten. Las leyendas urbanas circulan con mayor frecuencia de forma oral, pero pueden difundirse por otros medios, incluidos los periódicos, las aplicaciones de noticias, las aplicaciones de los móviles, de los teléfonos celulares de noticias, ¿no? Correos electrónicos, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas leyendas urbanas han pasado a través de los años con cambios mínimos para adaptarse a las variaciones regionales, temporales y culturales. Entonces, una leyenda urbana es, pues, una especie de cuento moderno con contenido sorprendente, inusual, y que se difunde paulatinamente de boca en boca por otros medios informales de comunicación, como son los foros, la mensajería instantánea, como decíamos, las redes sociales, o sea, este tipo de cosas. O sea, ese es el boca a boca moderno, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, la leyenda urbana se presenta generalmente como una verdadera anécdota. Como decía, pues le pasó al amigo de un amigo. En realidad mezcla elementos verdaderos, falsos y dudosos y circula desde hace años o incluso décadas. Los relatos de los autoestopistas, fantasmas, están atestiguados desde la década de los años 30. Pero es que es muy posible que esto, antes del vehículo, antes de los coches tal como los conocemos ahora, de los carros, ¿no? De los vehículos a motor con carburante de combustible fósil o eléctricos,
ya existía probablemente el tema de los autoestopistas fantasmas. Seguramente cuando circulaban diligencias por las diferentes vías de los países o cuando los caminos pues se circulaba a caballo, posiblemente ya existían estos fantasmas, estos espíritus que vagaban por esos caminos. Por lo tanto, seguramente estos relatos pues son muy antiguos. Las leyendas urbanas se reciclan con frecuencia, se adaptan a nuevos lugares y tiempos y se traducen de un idioma a otro sin aparente dificultad. Pero claro, estas traducciones tienen sus problemas, porque estas adaptaciones que deben realizar para modernizarse, para cambiar de cultura, sobre todo ahora, ¿no? con la globalización, una leyenda de una cultura muy distinta a la nuestra, pues sí, la podemos adaptar, pero tiene sus dificultades y muchas veces cuando se adapta, pues nos parecen absurdas. Se modifican, claro, se van modificando con el tiempo y al final pues terminan encajando, pero hay un periodo en el que la leyenda todavía no es suficientemente creíble para nuestra forma de entender las cosas, y es porque todavía no se ha adaptado del todo, ¿no? Entonces, a diferencia de las leyendas tradicionales, las leyendas urbanas presentan lugares, estaciones de metro, comida rápida, etcétera, o objetos, automóviles, juguetes, pues por ejemplo Made in China, ¿no? Etcétera, y figuras emblemáticas del mundo moderno y urbano, yonkis, niñeras, este tipo de personajes. Claro, en las leyendas tradicionales todo esto no aparece. Y también tienen lugar en el pasado reciente, lo que los sitúa entre las leyendas contemporáneas. Pueden tomar prestado de todos los géneros literarios, pues anécdotas, o terror, humor, etc. Y expresan miedos, fijaciones y transmiten una moralidad implícita. Pueden así jugar un papel de alerta, ilustrando qué hacer o no hacer, o los peligros que acechan a la vuelta de la esquina y en lugares anónimos de la vida urbana o de la vida moderna. Cuando digo urbana, más bien habría que entender de la vida moderna. Porque hoy en día en muchos lugares la diferencia entre la vida urbana y la vida rural pues es mínima, ¿no? Por estas razones el contenido de las leyendas urbanas suele ser negativo. O sea, suelen ser historias donde pasan cosas malas, porque al fin y al cabo están cubriendo esa función de advertencia. Como literatura oral, y dependiendo de su resistencia al tiempo, la leyenda urbana puede terminar insertada o absorbida en el folclore o por el folclore. El sociólogo estadounidense Jan Harold Brumbaum, ya en la década de 1980, aplicó a los relatos populares que circulaban en el mundo moderno las teorías y los conceptos académicos establecidos por los folcloristas en el estudio tradicional de las leyendas asociadas con hechos históricos lejanos o con culturas rurales. Muchas de las leyendas urbanas se basan en su origen en hechos reales, o al menos en preocupaciones legítimas, pero a menudo se distorsionan tanto con el tiempo que es totalmente imposible determinar dónde está la verdad original, si es que queda algo de verdad en el relato. Con la llegada de Internet, muchas leyendas empezaron a resonar con tanta intensidad que se volvieron prácticamente universales. Aunque muchas están a medio adaptar, que es lo que decía antes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, pues eso, que la cultura en la que nacieron es totalmente distinta. Como decías, normalmente se trata de historias relacionadas con supuestos hechos que se presentan como ocurridos y atribuidos a conocidos, amigos o familiares del narrador. Y esto es muy interesante, ya que al contarla como si se conociera al afectado, se le da un toque de credibilidad extra. Claro, esto no es porque sí. Si resulta que yo digo, es que un vecino mío
me ha contado que un amigo suyo tiene un hermano al que le ha pasado no sé qué, parece como si, hombre, el testimonio fuese muy cercano. En realidad, la persona a quien yo le cuente esa historia no conoce al protagonista de la anécdota, pero parece que sí, que hay un lazo ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido vale la pena considerar cómo el narrador no es en absoluto un mentiroso, sino una víctima del fenómeno en sí. Cuando digo el narrador quiero decir al protagonista de la anécdota. Es una víctima. No es un cuentista, no, es la víctima. Es al que le pasó aquello, ¿no? Convencido de la autenticidad de la historia, reduce la distancia desde la fuente hasta el amigo de su amigo, antes mencionado, por pura conveniencia de exhibición. La convicción se debe a la propia naturaleza de la leyenda urbana que, a menudo, partiendo de un hecho que realmente pasó, casi siempre deja un margen o cierto margen de credibilidad. Los temas que se describen pues son eso, divertidos, curiosos, extraños, desagradables, y suelen estimular la memoria y favorecer así la difusión de la anécdota o de la leyenda urbana. Es un mecanismo similar al que permite acordarse de los chistes o de los acertijos, de las adivinanzas. Las leyendas modernas, nacidas o difundidas en las ciudades, perpetúan un antiguo comportamiento humano sobre la intervención de la fantasía en aspectos de la realidad que nos rodea, satisfaciendo la necesidad universal de relatos y reforzando la pertenencia a un determinado entorno, porque claro, ese entorno, eso ya lo veremos de aquí a un rato cuando hablemos de las cámaras de eco, pero ese entorno también se refuerza el relato, porque solo los que creen en ese tipo de relato o en ese relato van a repetir el relato, los otros no. Por lo tanto, al final también ese relato tiene un público muy concreto, el público que quiere o el público que acepta el relato. Hay que tener mucho cuidado también, porque la leyenda urbana puede llegar a convertirse en un instrumento de discriminación, y de hecho lo hace. O sea, muchas leyendas urbanas, cuando vemos el trasfondo que tienen, son herramientas de discriminación cuando atribuyen hechos o comportamientos que son falsos a tal o cual grupo étnico o grupo religioso o un grupo en concreto, un grupo social en concreto. Por poner un ejemplo, el ejemplo este de que los gitanos o los romanís utilizan un código particular para determinar qué casas tienen que robar y cuáles no. Como si solo hubiese romanís o gitanos que se dedicaran a robar. Como si todos los romanís o gitanos robasen. Como si no hubiese gente que no fuesen ni romanís ni gitanos que robasen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay muchas cosas a darle la vuelta, ¿no? Evidentemente es un prejuicio absurdo, porque también habrá bandas de ladrones que no utilicen ningún tipo de señal ni de marca, en fin, etcétera, ¿no? El término de leyenda urbana, tal y como lo utilizan los folcloristas, apareció más o menos a partir de finales de los años 60 del siglo XX y fue utilizado pues desde al menos el año 1968, cuando lo usó por primera vez Richard Dorson, un folclorista estadounidense, profesor y director del Instituto de Folclore de la Universidad de Indiana. En este sentido, en el sentido del término, del uso del término, el profesor de inglés de la Universidad de Utah popularizó el término en una serie de libros publicados a partir de 1981. Brumbaugh utilizó su colección de leyendas para señalar dos puntos. Primero, que las leyendas y el folclore no ocurren exclusivamente en las sociedades llamadas primitivas o tradicionales. Y segundo,
que uno podría aprender mucho sobre la cultura urbana y moderna al estudiar estos cuentos. Muchas leyendas urbanas se enmarcan como historias completas con trama y personajes. El atractivo convincente de una leyenda urbana típica son sus elementos de misterio, terror, miedo, humor, en fin, este tipo de elementos reconocibles, muy fácilmente reconocibles. Algunas leyendas urbanas son cuentos moralistas, muy cargados de moral, que representan a alguien, generalmente un niño, esto suele suceder mucho, actuando de una manera reprobable, para terminar teniendo problemas, o siendo herido, o directamente morir, directamente terminar muerto. Las leyendas urbanas a menudo intentan provocar cierto sentimiento de repugnancia que tiende a hacer que estas historias sean más memorables y potentes, por tanto se recuerden mejor. Una leyenda urbana puede incluir elementos sobrenaturales o paranormales. Muchos de los cuentos más conocidos intentarán equilibrar lo normal con lo paranormal, mezclando la realidad con la ficción hasta que parezca indistinguible. La historia se vuelve a contar en nombre del testigo o participante original. A menudo se dan advertencias graves para aquellos que no prestan atención al consejo o la lección que contiene, un elemento, por otro lado, que es muy típico de muchas estafas de phishing por correo electrónico o de las numerosísimas cadenas de internet, ¿no? Del palo de del plan de si no lo haces, pues si no pasas la cadena, si no sigues con el mensaje, si no haces esto, si no le das clic, este tipo de advertencias, ¿no? Estas leyendas parecen ser creíbles e incluso provocativas, ya que algunos se ven obligados a transmitirlas. Incluso en plataformas de redes sociales que llegan instantáneamente a millones de personas en todo el mundo, con el peligro, evidentemente, que esto tiene. Muchas son, pues, básicamente bromas, contadas como si fueran verdad. Pero otras son creadas como lecciones morales. Y otras, pues, lo son para sacar provecho. Las leyendas urbanas persistentes a menudo mantienen cierto grado de verosimilitud, como en la historia de un asesino en serie que se esconde deliberadamente en el asiento trasero de un automóvil. La típica historia, ¿no?, del asesino que se sienta detrás y que tú cuando te sientas, pues bueno, en fin. Otro ejemplo similar, que este viene desde los años 70, ha sido el rumor recurrente de que la compañía Procter & Gamble está asociada con adoradores de Satanás, que son satanistas, debido a unos detalles que hay dentro de la marca registrada del siglo XIX. La leyenda llegó a tal magnitud que bloqueó el negocio de la empresa con esta marca, y al final la empresa pues dejó de utilizar la marca porque le repercutía en sus negocios. Y me gustaría, antes de terminar con esto de la leyenda urbana, destacar que el fenómeno de las leyendas urbanas tiene mucha relación con una serie de conceptos, con varios conceptos, pero voy a nombrar 3 de ellos. El primero es el de la cámara de eco, del que ya hemos hablado en la primera temporada de Radiografía de la Conspiranoia. Podéis buscarlo en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com, radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com, y encontraréis la información sobre las cámaras de eco. La cámara de eco, para resumir un poco el concepto, es una, digamos, descripción metafórica de una situación en la que la información, las ideas o las creencias se amplifican mediante la comunicación y la repetición dentro de un sistema. Es decir, dentro de una cámara de resonancia, las fuentes oficiales a menudo ya no son cuestionadas, oficiales dentro de esa cámara, claro, ya no son cuestionadas, y las opiniones que divergen, que son diferentes o que están en competencia, son censuradas o no son permitidas, digamos.
o son muy poco representadas, con lo cual pues prácticamente no tienen voz. Esto lo vemos, para entender un poco el concepto, lo que acabo de decir, esto lo vemos en las redes sociales y el uso que hacen algunos políticos o algunos partidos políticos, instituciones y organizaciones, ¿no? Con el objetivo de hacer circular sus mensajes en detrimento de otros, incluyendo engaños de diversa índole. El mecanismo se amplifica especialmente cuando el círculo de amigos y conocidos de un sujeto, como suele suceder, comparte ideas y pensamientos similares. De esta forma aparecerán noticias, artículos y comentarios en la página social o en la red social que contribuirán cada vez más a amplificar una visión unívoca, acrítica, monolítica sobre el tema en sí. Otro mecanismo que genera un fenómeno de cámara de eco y por tanto de pérdida de visión en diferentes puntos de vista son los algoritmos de las redes sociales que tienden a hacernos ver mensajes, noticias, comentarios que tienen relación con temáticas que nosotros previamente hemos mostrado interés, en detrimento de todo lo demás. Claro, en este escenario nosotros solo vemos lo que queremos ver. Y tratar de desacreditar algo que es falso, aunque nosotros lo vemos como auténtico, no solo es muy difícil, sino que a veces puede resultar contraproducente porque nuestra realidad está totalmente sesgada. Y otro término que me gustaría reseñar es el de posverdad. El término posverdad indica aquella condición según la cual, en una discusión relativa a un hecho o a una noticia, la verdad se considera un asunto de importancia secundaria. ¿Qué quiero decir con esto? En la posverdad, la noticia es percibida y aceptada como verdadera, pero por el público, pero en base a emociones y sensaciones, no a los datos ni los hechos. O sea, no hay ningún análisis en cuanto a la veracidad de estos hechos. En una discusión caracterizada por la posverdad, los hechos influyen menos en la información de la opinión que las emociones y las creencias personales. Entonces la posverdad se diferencia de la refutación y la falsificación tradicionales de los hechos al relegar las opiniones de los expertos a una importancia secundaria en relación con la apelación a la emoción. En la posverdad nos dejamos llevar por las emociones y no por la razón. Esto ha sido descrito como un problema global contemporáneo, pero algunos observadores lo han descrito como una parte que ya viene, o como algo que ya viene de antiguo en la vida política, que era menos notable, se notaba menos, pero en el momento en que llegó Internet y los cambios sociales relacionados, pues se hizo mucho más evidente. A partir del 2018, más o menos, los comentaristas políticos han identificado la política posterior a la verdad o la posverdad como ascendente en muchos países. Australia, Brasil, China, India, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que con otros conceptos, o de igual manera que con otros conceptos, esto está siendo impulsado por una combinación de cosas. Por un lado, la rapidez con la que los medios de comunicación se ven obligados a dar información, ya que la competencia entre ellos es feroz. La falta de rigor a la hora de comprobar las fuentes, que también está influenciado con la rapidez que deben publicarse estas noticias. Entonces la falta de rigor a la hora de comprobar las fuentes por culpa de la premura y su veracidad, pues afecta mucho a este fenómeno. Y por otro lado, la creciente ubicuidad de las redes sociales y los sitios web de noticias falsas. Es decir, si además le sumamos las cámaras de eco que decíamos antes y los sitios web de noticias falsas que nos
directamente generan fake news, pues bueno, es un elemento importantísimo que afecta al fenómeno de la posverdad. Tanto las empresas de tecnología como los gobiernos han empezado a hacer esfuerzos para abordar el desafío de la posverdad. En un artículo para la revista Global Policy, el profesor Nayef Al-Rodan sugirió 4 puntos a tener en cuenta ante una posible solución. Primero, mejorar las herramientas tecnológicas para la verificación de los hechos. Por ejemplo, en Alemania ya se ha pedido a Facebook que introduzca una herramienta de filtrado de noticias falsas. Es decir, que la plataforma, que la red social dote al usuario pues con una herramienta para filtrar estas fake news. Otro punto sería la mayor implicación y visibilidad para los científicos y la comunidad científica. El Reino Unido, por ejemplo, tiene una serie de comités parlamentarios en los que los científicos están llamados a testificar y presentar sus investigaciones. De manera similar, en Canadá se restableció la función de asesor científico jefe y se requirió que cada departamento, incluso con una pequeña capacidad científica, o sea, pequeñas instituciones científicas, desarrollaran una política de integridad científica. Otro punto importante es la acción gubernamental, ¿no? La implicación de los gobiernos en todo esto. En países como la República Checa se han creado nuevas unidades, nuevos comités para hacer frente a las noticias falsas. Claro, aquí el desafío más importante es garantizar que estos esfuerzos dirigidos por el Estado no se utilicen como una herramienta para la censura o para la propaganda, porque saldríamos del fuego y caeríamos directamente en las brasas. Y por último, es importante tratar la posverdad como una cuestión de seguridad y diseñar esfuerzos globales para contrarrestar este fenómeno. En marzo de 2017, el Organismo Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión, la OSCE y la Organización de los Estados Americanos emitieron una declaración conjunta sobre libertad de expresión y noticias falsas, desinformación y propaganda, para advertir sobre los efectos de las noticias falsas, pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, condenar cualquier intento de censura ordenada por el Estado. Acabáis de escuchar el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Os ha hablado Cesc, Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Se trata pues de entender y comprender el origen de ciertos mitos modernos, así como creencias de todo tipo que algunas personas presentan como si se tratasen de verdades irrefutables. Síguenos cada miércoles en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.